Y voy a ser lo más conciso posible, porque a mí me gustaría, más que yo hablar, que pudiéramos dialogar y resolver las dudas que pueda resolver, porque seguramente hay dudas que no pueda resolver. Edward Jenner nos decía, o dijo, Edward Jenner, el padre de la vacunología, mientras que el descubrimiento de la vacuna fue progresivo, el gozo de ser el instrumento destinado a quitarle al mundo una de sus mayores calamidades, a menudo fue tan exagerado que a veces me encontré a mí mismo en una especie de ensoñación. ¿Qué diría Jenner? Que su descubrimiento hizo que se erradicara una enfermedad. La única enfermedad que hemos logrado erradicar en la historia de la humanidad, que es la viruela, fue gracias a Jenner. Y él dice que lo soñó, pues lo que estamos viviendo hoy, yo creo que ni se le ocurrió que podía suceder. Como ya lo comentó la maestra Alma, pues muchos colaboraron en este consenso. Lo coordinaron el doctor Miguel Betancourt, la doctora Sonia López, el doctor Jesús Felipe González, el doctor Andrés Castañeda, y a mí me tocó también estar metido en este proyecto. La verdad, muy interesante proyecto, muy bueno y al final con resultados, que es lo más importante. Pero bueno, aquí participaron muchos, además de muchos expertos que si lo pueden bajar. Digo, creo que ya no tenemos físicos o va a haber físicos, pero aquí vienen, no sé si me siga viendo, pero aquí vienen todos los participantes que todos son expertos en vacunas y aquí los van a ver. Algunos más expertos en alguna vacuna que en otros, pero todos son expertos en vacunas. Viene un pequeño resumen que como dice en este de resumen y dice este punto número 1 que dice los objetivos. El objetivo es desarrollar y recopilar las recomendaciones de los expertos para el programa de vacunación universal. ¿Qué necesita México para prevenir todas las enfermedades prevenibles por vacunación? ¿Qué necesitamos para proteger a nuestra población de todo lo que podemos proteger? Y por lo tanto, en este consenso se presentan recomendaciones sobre la política pública con el marco jurídico, financiamiento, abasto, capacitación, recursos humanos, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la política pública que es el programa de vacunación. Y lo vamos a ir viendo por partes. Bueno, la metodología, se dividieron las vacunas en 3 grupos. En el grupo de la valoración de pertinencia, ¿qué quiere decir eso? ¿Las debemos de usar o no las debemos de usar? Y entonces ahí vienen las vacunas de tuberculosis o BCG, sarampión, rubiola, doble viral, la vacuna poliomielitis Sabin o la vacuna oral, que estas entran dentro de este grupo de valoración de pertinencia. Se le preguntó a los expertos, estas son 3 vacunas porque es doble viral, BCG y la Sabin o la oral, donde la pregunta era, ¿las debemos de seguir usando o las debemos de quitar de la cartilla nacional de vacunación? 2, valoración de la recomendación actual, donde viene la vacuna de virus del papiloma humano, influenza, neumococo conjugada 13 valente y rotavirus, donde el objetivo de este grupo de vacunas era saber y preguntarle a los expertos, en estas vacunas, ¿las debemos de seguir usando como hoy las usamos? O sea, virus del papiloma humano solo en mujeres de 11 años o 15 años de primaria, influenza solo en menores de 5 años y mayores de 60 años, neumococo solo para los niños, rotavirus, ¿qué tenemos que hacer con rotavirus? ¿La seguimos poniendo en 2 dosis, en 3 dosis? ¿Qué hacemos? Entonces, esta es la valoración de la recomendación actual.
Valoración de inclusión. Las vacunas que no están dentro de nuestro esquema de vacunación actual, las debemos de incluir o no. Donde está hepatitis A, varicela, meningococo. Y el último fue de la política pública. Fuera de la parte técnica de las enfermedades y de su prevención, ¿qué debemos de hacer en la política pública para que el programa de vacunación funcione de la manera adecuada? Si tenemos un marco jurídico adecuado, si tenemos el financiamiento, el abasto, la capacitación y muchas otras cosas que tienen que ver con la operación de esta política pública, que es el Programa Nacional de Vacunación. Antes de esto, se realizaron búsquedas bibliográficas de los diferentes temas específicos que se les compartió a los expertos en el tema para que tuvieran más datos para poder dar la recomendación adecuada sobre lo que les tocara. Bueno, aquí vemos quiénes participaron en cada grupo, nombres muy importantes en la vacunología de nuestro país. El grupo 2, el doctor Abel Mascareñas, el doctor Luébanos, el doctor Fortuino, el doctor Raúl Romero Cabello, el doctor Ismael Herrera. Grupo 3, bueno, ahí ven todos los participantes. Grupo 4, el doctor Cuitláhuac Ruiz, el doctor Alejandro Cravioto, el doctor Pablo Curi, el doctor Malaquías, y bueno, y muchos más. La doctora Wong. Y voy a empezar por las conclusiones, que si llevo mucho tiempo, pues me quedo aquí y ya seguimos con las preguntas, pero no llevo tanto tiempo. Las conclusiones son muy sencillas. Cuando hicimos este consenso, empezamos este consenso fue antes de la pandemia. Y luego la pandemia, como todo en la historia de la humanidad, lo modificó. Y dentro de eso, ya teníamos problemas antes de la pandemia, de las coberturas de vacunación. Venían disminuyendo poco a poco. Vino la pandemia y lo agravó. Lo agravó y hoy tenemos un gran problema de coberturas. La Ensanud, además, no solo de coberturas, también tenemos un problema de datos, porque la Ensanud nos dice que solo el 30% de los niños a los 2 años de edad tienen su esquema de vacunación completo. Pero si nos vamos a lo que dice la OPS, dice que tenemos más o menos una cobertura de 80%. Si nos vamos a lo que nosotros hemos estudiado, tenemos coberturas entre el 50 y el 70%. Entonces, el primer gran problema es que no sabemos qué cobertura tenemos. No sabemos cuál es la cobertura real de vacunación que tenemos en las diferentes generaciones. Sí sabemos que tenemos un problema, lo que no sabemos es qué tan grande. Dependiendo de la metodología, puede ser muy grande, como lo dice la Ensanud, donde solo 3 de cada 10 niños tienen su esquema completo, o poquito grande, como lo dice la OPS, que tiene un 80% de cobertura, o no hay problema, como se dice en otros lados, donde hay hasta más de 100% de cobertura. Pero la realidad es que sí vemos que hay un problema. Hay un problema de coberturas. Tenemos que hacer estudios de seroepidemiología para ver exactamente qué está sucediendo y cuál es el dato. Ya tenemos un ejemplo en la Ensanud. En la última Ensanud hubo un estudio de seroepidemiología de sarampión, donde vemos que hay algunas generaciones donde tenemos lo que llaman hoy una deuda inmunológica, donde no se les vacunó y entonces tenemos población susceptible a enfermarse contra esta y otras enfermedades. Esto fue sarampión, pero recuerden que sarampión es nuestro indicador de cómo están las coberturas. Si sarampión está mal, podremos decir que casi todo está mal, porque además es una de las enfermedades que más se transmite. La vacunación debe ser universal e incluyente. Debemos de aplicarle la vacuna a todos en cualquier parte del país debe de llegar la vacuna y debe de llegar a cada brazo y a cada boca, porque la vacuna no sirve en los refrigeradores o en los refrigeradores gigantes o chiquitos o donde sea. Tienen que llegar a cada brazo o cada boca para que sirva. Entonces tenemos que lograr llevarla a todos lados y a todas las personas. Debe ser una política de Estado y no solo una política pública.
Por ello, se requiere de actualización continua y apoyo para otorgar protección adecuada a toda la población. Se deben de mantener las coberturas de acuerdo a los compromisos nacionales e internacionales, que son arriba del 90%, así como contar con todos los recursos para que el programa universal de vacunación continúe y se ejecute de manera adecuada. Deberá de darse seguimiento al cumplimiento de las adecuaciones en las recomendaciones actuales. Esa es parte de nuestra tarea y esperamos llevarles esta tarea, sobre todo a los candidatos a la presidencia de la República, pero no solo a los candidatos y candidatas del Ejecutivo Federal, sino también de cada estado, porque también los estados son los que operan, los estados en las instituciones son los que operan nuestro programa de vacunación y si no lo llevamos a todos estas recomendaciones y más, no vamos a lograr dar el seguimiento adecuado. Existen nuevas vacunas seguras y eficaces disponibles que no están incluidas en el esquema de vacunación mexicano, las cuales podrían dar un beneficio importante al reducir la carga de enfermedad. Por ejemplo, varicela y hepatitis A, donde sí tenemos casos, donde sí somos un país que tiene muchos casos de estas enfermedades y complicaciones, son vacunas que tenemos que ingresar a nuestro programa de vacunación universal. Estas son las conclusiones, y empiezo por las conclusiones porque son reales y son algo que nosotros como trabajadores de la salud tenemos que repetir, tenemos que fomentar y tenemos que buscar los diferentes caminos dentro de nuestros lugares en donde estamos, en que estos puntos se puedan ir cumpliendo. Recomendando la vacunación, recomendándolo a las autoridades, revisando las cartillas o lo que nos toque hacer, hay que estarlo repitiendo. A veces parecemos disco rayado y luego yo me escucho y digo, ya no sé decir nada más que siempre lo mismo. Sí, vacúnate, sí, póntela. Sí, no se te olvide la vacuna de influenza, no se te olvide la de papiloma, etcétera, etcétera. Pero no nos cansemos. Si no somos los embajadores de la vacunación, nadie lo va a hacer. Entonces, tenemos que estar fomentando la vacunación y buscar seguir en este tema. Vamos a ver los resultados específicos de cada grupo. El primer grupo, donde está la vacuna de BCG, donde la pregunta era, ¿se debe de aplicar la vacuna de BCG en México o no? La respuesta de los expertos es clara. Es pertinente. Y aquí vemos muy bonita la cicatriz, vean. Bueno, todavía no la cicatriz, la lesión inicial de la vacuna de tuberculosis, pero es pertinente mantener la vacunación de BCG en México, porque en México tenemos mucha tuberculosis. Entonces es pertinente que a todos los niños les pongamos la vacuna de BCG. Se debe de aplicar al nacimiento o si no es posible al nacimiento en el primer contacto con los servicios de salud. Ya sé, y muchos, ahorita que dije la vacuna BCG, han de decir, pero ni hay, no ha habido, de repente hay, es un problema. Es totalmente cierto. Por eso, en el primer contacto con los servicios de salud, hay que aplicarles la vacuna de BCG. Se recomienda aplicar en recién nacidos de 34 semanas de gestación en adelante. Si no tienen estas semanas de gestación, hay que esperar a que tengan el peso adecuado a partir de los 2 kilos y se les puede aplicar sin ningún problema. Es más, esta es la única vacuna que depende de las semanas de gestación. Todas las demás vacunas se pueden aplicar sin importar las semanas de gestación, sin importar el peso. Es más, en los lugares donde hay terapias intensivas neonatales o hay recién nacidos que están mucho tiempo hospitalizados, hay que entrar y ponerles las vacunas que les tocan a los 2, 4 y 6 meses. No se requiere refuerzo. Y aquí van a ver que va a haber otra recomendación en los niños de mayor edad, donde habla que si no se les ha aplicado a los niños mayores, adolescentes y adultos, habría que hacerles
el test de piel de tuberculina o PPD y si salen negativos, aplicárselas. Esta es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y que también viene aquí. Esa no la pusimos porque no está, no la puse aquí porque no está dentro de la recomendación específica que era de pertinencia, pero aquí viene. La doble viral se recomienda no utilizar ya en el programa de vacunación universal y reemplazarla por la triple viral. Y esto es por varias razones. La primera, porque ya se utiliza la triple viral y la podemos seguir utilizando, pero además tenemos brotes de parotiditis, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, si utilizamos la triple viral en todo momento y dejamos de utilizar la doble viral, vamos a estar protegiendo contra parotiditis. Se recomienda la aplicación 2 dosis, 12 meses y 18 meses de edad. El tiempo mínimo entre aplicación puede ser de 3 meses entre dosis en los niños. Entonces se podría poner 12 y 15 meses, o si no se pone a los 12 meses por alguna razón y se pone entre los 13, 14, se puede poner a los 18 meses y cumplir el esquema de vacunación. Que además esta es una recomendación que ya cambió nuestro programa de vacunación, cambió en el 2021 y hoy se recomienda así, 12 a los 18 meses. Creo que nos escucharon y qué bueno. En personas mayores de 12 meses, incluyendo adolescentes y adultos que no estén vacunados o desconozcan su esquema de vacunación, se recomienda aplicar 2 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. En adolescentes y adultos se puede poner con un intervalo mínimo de 4 semanas. Si alguien no sabe si se vacunó de sarampión y ahorita que tenemos estas alertas de sarampión porque hay un aumento de brotes en todo el mundo, aplíquese la vacuna. Si solo tienen una, hay que aplicarle la segunda. Idealmente, la vacuna triple viral debe incluir la cepa Gerilyn de parotiditis, porque hay estudios que demuestran que esta cepa es la que tiene mayor efectividad y es más segura que las otras cepas que hay de parotiditis, perdón. Y la vacuna Sabin o la vacuna oral o la vacuna de virus vivos atenuados de polio, se recomienda ya no utilizarla. Se, en este estudio de pertinencia se recomendó que no es pertinente y solo quedarnos con la vacuna IPV o vacuna inactivada de polio o también la llamada vacuna Salk, que viene en nuestras vacunas hexavalentes que hoy se aplican a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y también se recomienda un refuerzo entre los 4 y 6 años. Se deben asegurar que tenemos coberturas superiores al 95% con la vacuna IPV para también dejar de utilizar la Sabin. Esto es muy importante porque hoy no lo estamos haciendo. No aseguramos la cobertura de 95% o más. Influenza, que esta ya pasa a las de pertinencia, digo, de la recomendación actual. Y acuérdense que la recomendación actual es menores de 5 años, mayores de 65 y con riesgos, con enfermedades como diabetes descontrolada, problemas cardíacos, inmunosupresión, etcétera, etcétera. La recomendación que viene en este consenso es, recomienda vacunar a todos a partir de los 6 meses de edad. Todos a partir de los 6 meses de edad se recomienda que se aplique la vacuna de influenza, priorizando a los grupos de riesgo como los que dijimos y las embarazadas, pero se recomienda priorizar a todos los grupos de edad a partir de los 6 meses con la vacuna tetravalente. Virus del papiloma humano. Se recomienda la vacunación a mujeres y hombres a partir de los 9 años de edad, con 1 o 2 dosis entre los 9 y los 13 años de edad, con un intervalo de 6 meses, y en mayores de 15 años, perdón, este es de 9 a 15 años de edad, no de 9 a 13, de 9 a 15, y en mayores de 15 años, 2 o 3 dosis, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Aquí, como dice esta imagen, la eliminación del cáncer cervicuterino, el 90-70-90, que no son las medidas de nadie, sino tenemos que alcanzar el 90% de la vacunación de las niñas, 70% de las mujeres tamizadas y 90% de las mujeres identificadas, tratadas, para lograr la eliminación del cáncer cervicuterino. Pero lo que nos ha demostrado otros países como Australia
como Escocia y bueno, otros que ya están demostrando que no tienen casos de cáncer cervicuterino, es que entre más vacunemos, crezcamos estas cohortes y no sea solo a las niñas de 12 años, 11 a 12 años, sino crezcamos y busquemos otras cohortes y también sumemos a los niños, más rápido podemos llegar a la eliminación del cáncer cervicuterino. Bye, cáncer cervicuterino. Ya lo taché muy feo, pero lo intenté. Neumococo. Neumococo se recomienda seguir aplicando la vacuna en los niños, pero hoy se aplican 3 dosis. Ahora se recomienda aplicar 4, porque 4 vemos que disminuye sobre todo a los portadores y tiene mayor eficacia o mayor cobertura contra la enfermedad, sobre todo la enfermedad invasiva contra neumococo. Y se recomiendan 4 dosis a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo entre los 2 y 15 meses, que es lo que le llaman el esquema 3+1. Hoy en México ponemos el esquema 2+1, que es 2, 4 y entre 2 y 15 meses. La recomendación es sumar esta tercera dosis a los 6 meses y además aquí ya nos empezamos a meter fuera de la parte infantil, pero además se recomienda vacunar a las personas mayores de 60 años y a las personas con comorbilidades, como lo dice aquí, a las personas mayores de 60 años y a las que tienen comorbilidades, ponerles primero la neumococo conjugada y después la neumococo polisacárida. Si quieren ver más, lo pueden ver aquí o en la página de la Asociación Mexicana de Vacunología, ahí vienen estos esquemas. Y rotavirus. Rotavirus se recomienda seguir como hoy estamos, poniendo la vacuna de 2 o de 3 dosis, depende de la que se tenga en ese momento en el esquema, pero aplicar el esquema completo de la monovalente o de la pentavalente, que es de 2 o de 3 dosis, y aplicárselos antes de los 8 meses de edad. La recomendación es 2 y 4 cuando es la de 2 dosis y 2, 4 y 6 cuando es la de 3 dosis, pero si no se puede en ese tiempo, el tiempo mínimo entre dosis es de 4 semanas, o sea, de un mes, pero el objetivo es que no pasen los 8 meses de edad antes de aplicarle todas las dosis. Hepatitis A. Estas son las vacunas que no están dentro del esquema de vacunación nacional, pero la recomendación es que sí estén. Que sí esté la vacuna de hepatitis A en el esquema nacional de vacunación. Lo ideal son 2 dosis con una diferencia de 6 meses entre dosis, pero ahí tenemos que discutir y esperemos que en algún momento se busque esta discusión, valorar el costo de beneficio de poner una sola dosis, que sabemos que con una sola dosis se eliminan los, las complicaciones de la hepatitis A o las formas más graves. Con 2 dosis se elimina también la enfermedad, pero bueno, aquí es una discusión que tenemos, que se debería de tener para ver si el esquema de 1 o 2 dosis. Y varicela lo mismo, se recomienda aplicar y introducir al esquema nacional de vacunación 2 dosis, se aplican a los 12 y a los 18 meses y se puede introducir además, en lugar de la triple viral, la tetraviral, donde viene sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Entonces, el consenso dice, sí, hay que ingresarla dentro del esquema nacional de vacunación. Y meningococo, en México solo tenemos una vacuna de meningococo porque hay dos. La vacuna tetravalente que tiene los serogrupos A, C, J y W y hay una para el serogrupo B, pero que todavía no tenemos disponible en México. Se recomienda la inclusión de la vacuna de meningococo de inicio en las zonas donde se ha demostrado que hay alta incidencia de meningococo, sobre todo en la frontera norte, donde se ha demostrado, pero en muchos lados ni siquiera se busca. Entonces, dentro de esto, también se recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica activa para ver y generar evidencia de dónde son las zonas endémicas de meningococo en México. Porque recordemos que hay meningococo en Estados Unidos y hay meningococo en Sudamérica. Entonces, pues, ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos o no tenemos meningococo?
Pues al parecer sí, porque cuando lo buscamos lo encontramos. Entonces necesitamos fortalecer esta vigilancia para ver cuáles son las zonas endémicas y aplicar la vacuna para evitar esta enfermedad, que además es una enfermedad tan fea. Y la de política pública, que si hay alguien de mis compañeros que tuvo en estas discusiones de política pública, fue la más complicada, porque pues no es tan claro como decir, lo metemos o no lo metemos, lo quitamos, esta le ponemos a ciertas edades, 3 dosis, 4 dosis. En el caso de política pública, no es tan fácil, sino hay tantos factores y tantas situaciones que cada quien tiene su expertise o sus opiniones sobre qué debemos de hacer en la política pública. Y bueno, el, la parte de política pública, que aquí dice, miren, no sé si se vea, pero consideraciones de política pública sobre la vacunación infantil en México, es la más larga, tiene más páginas, pero la verdad es que son 4 páginas. Con leer estas 4 páginas se van a dar cuenta de lo que necesitamos en política pública. Y aquí es un pequeño resumen. La vacunación debe ser universal e incluyente, una política de Estado. Requiere actualización continua. No nos podemos quedar con un esquema de vacunación durante muchos años, porque en el pasado se incluían vacunas rápidamente, o sea, salían vacunas nuevas rápidamente. Ahora, en lo que viene en el futuro, con las nuevas tecnologías de ARN mensajero, de vector viral y otras tecnologías que hay, vamos a tener vacunas más rápido todavía. Entonces, tenemos que ver cómo lograrlas incluir en nuestros esquemas universales de vacunación o cuáles sí, cuáles no, y poder tener decisiones rápidas para otorgar la protección adecuada a nuestra población. Mantener las coberturas, mantener las coberturas, mantener las coberturas, que hoy es un gran problema. Contar con los recursos necesarios, suficientes y oportunos. Suficientes porque necesitamos el dinero necesario y el número de personas necesarias para lograr cumplir el programa de vacunación. Y oportuno porque lo necesitamos a tiempo. A mí no me sirven las vacunas en julio cuando se acabaron en diciembre. A mí me sirven y me tienen que estar llegando, o mejor dicho, nunca me deben de dejar de llegar para que se cumpla el programa universal de vacunación en nuestro país. Si no, empezamos a tener estas ideas de la deuda inmunológica y demás. Planear e implementar todos los procesos y procedimientos necesarios para garantizar el abasto y distribución oportuna, otra vez. Otorgar nuevamente al CONAVA, al Consejo Nacional de Vacunación, un papel de liderazgo y coordinación del programa. El CONAVA está desdibujado. Necesitamos que retome su papel de líder en la vacunación, porque si no tenemos un líder, no vamos a lograr que la vacunación regrese a lo que era antes. Profesionalizar al personal de la salud. Me gustaría no escuchar nunca nuevamente que si tiene un moco el niño o la niña no le pueden poner la vacuna, que si tosió 2 veces no le pueden poner la vacuna. Tenemos que profesionalizar sobre todo porque cada día tenemos un reto más grande de convencer a las personas en aplicarse la vacuna. Entonces, tenemos que ser profesionales, tener las respuestas adecuadas, saber qué responderles para no hacer que se hagan mitos ni ideas erróneas hacia la vacunación. Reposicionar al programa de vacunación universal mexicano como líder en Latinoamérica y en el mundo. Ya lo fuimos un ejemplo, hemos sido un ejemplo muchas veces, fuimos un ejemplo en la pandemia de influenza, fuimos un ejemplo en la erradicación de la viruela, fuimos un ejemplo con la polio, con el sarampión, con la rubiola. Entonces, esto quiere decir que sí se puede. Lo tenemos que retomar y tenemos que reposicionarnos como uno de los mejores programas de vacunación universal, no como una de las mejores cartillas, porque tampoco el papel sirve. Una cartilla o esto sin que lo llevemos
a todas las personas, no nos sirve. Tenemos que tener un programa de vacunación universal adecuado. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso, decía Louis Pasteur. Y es cierto, la ciencia y la medicina somos apartidistas. Tenemos que lograr que los líderes en las políticas públicas tomen a la vacunación, que ya fue un ejemplo y que gracias a la vacunación se iniciaron muchos programas. La vacunación fueron casa por casa a ponerla y después le sumaron vitaminas, alimentación, antiparasitarios, anticonceptivos, pero todo empezó con las vacunas. Tenemos que volver, alguien dijo hace unos días o hoy o ayer, ya no me acuerdo, tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a prevenir enfermedades y de ahí sumarle otras acciones que nos ayudan a mejorar la salud, que van a prevenir otras enfermedades, pero el ejemplo de la prevención y la panacea de la prevención ha sido, es y será la vacunación. Entonces tiene que ser la base de nuestras políticas públicas de salud.